Muy bien. Muy bien, pues buenas noches a todos. Qué bueno que estamos aquí otra vez reunidos para aprender más de Dios, para llenarnos de Él. La verdad es que sí, como extraño el que podamos compartir, ¿no? Todo lo que está pasando. Yo les quiero decir que gracias a Dios, bueno, pues he estado escuchando cosas muy bonitas de las diferentes células, ¿no? Teniendo algunas personas nuevas, compartiendo. Yo te quiero motivar, si tú no estás siendo parte de una célula, que busques una. Lo que hacemos ahí es básicamente profundizar sobre lo que vemos los estudios del lunes y el jueves. Se hace un grupito donde puedes tú sacar preguntas, puedes hacer comentarios, pues se va profundizando sobre el tema y sobre todo la idea es profundizar para aplicarlo a tu vida, ¿no? Es muy bonito y la verdad es que es algo precioso el que esto no sea simplemente pues un estudio más que notas en tu cuaderno y que ahí se quede, sino que lo quieras aplicar a tu vida, que tú estés precisamente queriendo profundizar y decir, bueno, a ver, ¿cómo aplico esto a mi vida? ¿De qué se trata? Ojalá tu motivación para seguir a Cristo, bueno, sea precisamente el entregarte más a Él, llenarte más de Él, vivir cada vez más como Él desea que vivamos, ¿no? A través del poder del Espíritu Santo que nos ha dado, ¿no? Cuando recibiste a Cristo. Ese es el objetivo. Ojalá no lo perdamos, ¿no? Estemos ahí todos puestos. Quiero también, antes que me olvide, quiero que oremos mucho por Andy. Algunos, la esposa de Arles y Arles, como ustedes, seguramente la gran mayoría se entró, hoy Dios se llevó a su padre. Afortunadamente él recibió a Cristo con Arles, la semana pasada Arles lo pudo llevar a sus pies y bueno, pues él está ya con el Señor y vamos a orar mucho por ella, por Arles, pues por su familia, porque estos momentos que son difíciles, porque además por la pandemia es muy poco lo que se puede hacer. Pero bueno, estar con ella en oración, apoyándola, les pido mucho que oremos por ellos, ¿no? Una familia que queremos todos mucho en este grupo y les pido que oremos todos por ellos, ¿no? Pues ahorita vamos a empezar con una oración, ¿no? Por favor, Tony, nos va a ayudar. Señor, te damos muchas gracias por estar nuevamente en nuestro estudio de la Biblia cada semana. Bendice mucho esta noche, danos muchas enseñanzas, Señor, a través de Enrique. Bendícelo a él para que nos hable a través de ti. Y también, Señor, algunas peticiones que tenemos. Te pedimos por Isaac, por dirección, también por Carlos y Magda en su situación de salud, Señor, para que pues, tú les des salud y salud espiritual, Señor, también. También por Lía y también por Andy y Arles y su familia, Señor, que están pasando por este momento muy complicado. Te pedimos mucho que los fortalezcas y que también a través de ellos, miembros de la familia que no son cristianos, vengan a la salvación. Te pedimos por esta noche, entonces, Señor, bendícenos. Todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, bueno, pues hemos estado estudiando los hechos del Espíritu Santo. ¿Te acuerdas que así hemos denominado estos estudios, hechos del Espíritu Santo? Si quieres poner una diagonal Pedro, vamos a centrarnos en el libro de Hechos, en el capítulo 12, del 1 al 19, versículos 1 al 19. Te acuerdas que a mí me gusta dictar. Entonces voy a dictar algunas cositas para que tú te quedes con ellas y las puedas repasar, porque yo sé que ustedes son muy estudiosos, como lo digo todas las veces que me toca a mí dar el estudio. Tengo pura gente muy estudiosa que repasa la palabra y estudia, ¿no? Y la idea es darte eso, ¿no? Pero ojalá sí lo hagas, ojalá sí estés pasando tiempo meditando sobre esto. Gracias a Dios también, Fer, nos estás en favor de grabarlos y pasarte, ojalá lo vuelvas a escuchar, tomes nota y lo apliques a tu vida, ¿no? Que quieras que esto sea, repito, no solamente información, sino que sea algo que va a marcar tu vida, a ser la guía de tu vida, sobre todo en este momento, ¿no? Y bueno, precisamente hemos venido estudiando sobre esto, sobre el trabajo de Dios a través del Espíritu Santo en la vida de toda persona que ha hecho a Cristo o que desea hacer a Cristo el Señor y Salvador de su vida, ¿no? ¿Te acuerdas? Vimos una historia muy bonita, pequeño resumen de lo que hemos visto. La semana pasada vimos la historia de Cornelio y de Pedro, como Cornelio quería conocer a Dios, él anhelaba conocer a Dios. Y Dios, a través de su Espíritu, lo guía para que él mande por Pedro. Antes también Dios, a través de su Espíritu, había preparado a Pedro para que él fuera a hablarle a Cornelio del plan de Dios para la salvación, ¿no? Y vemos cómo Dios se mueve, ¿no? Dios nos busca. Este viernes yo tuve algo precioso, que muy contento estaba porque,
bueno, tuvimos la oportunidad con unos jóvenes de compartirles de Cristo, ¿no? Y estuvimos precisamente un joven del grupo y yo, que bueno, pues estoy un chaval, entonces pues luego todo el mundo se identificaba conmigo, pero estuvimos él y yo platicando con estos 3 jóvenes sobre precisamente el plan de Dios para la salvación. Y fue muy bonito cómo Dios, el Espíritu Santo, nos fue guiando. Y yo compartía precisamente a estos jóvenes cómo Dios nos busca, ¿no? Dios nos dice Apocalipsis 3:20, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo cenaré con él, entraré en él, cenaré con él y él conmigo, ¿no? Entonces, no, Dios nos está buscando. Yo compartí a estos jóvenes que Dios los estaba buscando, como también estaba buscando a Cornelio y estaba poniendo en su corazón el querer conocer más de Dios y el buscar precisamente a Pedro para que Pedro fuera y le testificara y le compartiera del plan de Dios para la salvación, tanto a Cornelio como a su familia y sus amigos. Vamos a leer rápido esos versículos para ubicarnos. Están en Hechos 21 al 24 y 44 al 48. Le voy a pedir a Tony que nos ayude para ubicarnos en esto, ¿no? Hechos 10, 21 al 24 y Hechos 10, 44 al 48. Por favor, Tony. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: He aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Y ellos dijeron: Cornelio, centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Entonces aquí vemos algo precioso, ¿no? Como Dios mueve todo para que acabe Pedro estando con Cornelio, les hable. Y bueno, es algo también muy bonito que estudiamos la semana pasada, porque esto abrió el evangelio a todo el mundo, ¿no? En esta ocasión vemos como, bueno, Dios abrió el evangelio no solamente a judíos, como pensaron los cristianos de los primeros tiempos, que realmente solo iba Dios o Cristo se había manifestado a los judíos, pero no, Él venía a salvar al mundo. Cornelio, sus familiares y amigos fueron los primeros no judíos, es decir, gentiles, ¿no? Que precisamente aceptaron el plan de Dios para la salvación, ¿no? Y ahí empezó el que se empezó a formar esta iglesia, ¿no? Que Dios quiso formar, porque hemos estudiado, ¿no? Cómo trabaja el Espíritu Santo, cómo Él convence a las personas de su pecado, convence a las personas de su necesidad de Cristo, los lleva a los pies de Cristo, los une, ¿no? En una iglesia. Y aquí vamos viendo cómo estaba pasando esto, ¿no? Inclusive vamos a verlo en Hechos 12, 19 al 21, para que veamos cómo va formando a la iglesia. Hechos 12, 19 al 21. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardias, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Perdón, vamos a leer, era 10, 19, 21, yo me confundí, pero vamos a leer 10, fue mi culpa, perdón, 10, 19 al 21. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: He aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: He aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? ¿Cuál es la causa por la que habéis venido, no? Entonces, bueno, vemos cómo Dios movió todo, movió el corazón de Cornelio, movió el corazón de Pedro, puso todo para que alguien fuera y les compartiera y se abriera el evangelio. Lo mismo
lo mismo pasó en nuestras vidas, ¿no? Inclusive Tony nos compartía cómo él recuerda haber estado en un hospital diciendo, Dios, yo te quiero conocer. No sé quién eres, no sé cómo te llamas, sé que eres Dios, sé que existes y muéstrame tu existencia. Quiero conocerte. ¿No? Él clamó a Dios, así como clamó Cornelio. Y Dios arregló todo para que alguien, creo que fue 2 semanas después, nos compartía, lo invitara a una plática, ¿no? Inclusive yo recuerdo haber estado en esa plática cuando Tony fue y él recibió a Cristo en su corazón porque había sido llevado por el Espíritu Santo, ¿no? Y bueno, eso es precisamente lo que Dios hizo, ¿no? Y nos mostró. Y bueno, era parte de este estudio, lo que estábamos aprendiendo es cómo trabaja Dios a través de su Espíritu. Y a veces pensamos que, bueno, pues todo estaba pasando porque pues estaba todo padrísimo, no había problemas, estaban todos a todo dar, ¿no? Y se nos olvida que en realidad no era así, estaban pasando una gran persecución. ¿Te acuerdas que todo esto empieza cuando matan a Esteban? Sí, a raíz de que Esteban es apedreado, sí, asesinado, ¿no? Viene tienen que salir los judíos de Jerusalén, son obligados a salir y empiezan a llevar el evangelio a otras personas. Pero como si eso fuera poco, bueno, las cosas se empiezan a complicar aún más, ¿no? Y vamos a ver cómo empieza a haber aún mayor tribulación en este caso para la iglesia, ¿no? Y también ellos le estaban pasando muy difícil en ese momento. Vamos a ver lo que estaba pasando en ese momento en este grupito, ¿no? Que estaba arrancando y cómo estaba la situación en la que estaban viviendo. Y vamos a ver qué dice Hechos 12, 1 al 3, para que entendamos el contexto de lo que está pasando en este momento y cómo Dios está trabajando a pesar de la situación, ¿sí? En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Inclusive, vamos a ver, también Hechos 11 y 19 dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a judíos, ¿no? Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución, ¿no? O sea, había una gran persecución que además se complica aún más por el hecho de que Herodes, el que se refiere aquí, este pasaje de la Biblia, era Herodes Agripa I, ¿no? ¿Te acuerdas que inclusive, no sé si recuerdas que Pablo se defiende ante el rey Agripa? Bueno, Agripa I es el papá de este Agripa con el cual se defiende Pablo. Y este Agripa estaba gobernando lo que era el norte de Palestina. Y esto abarcaba principalmente a las ciudades de Judea y Samaria, donde precisamente a raíz de la muerte de Esteban, son perseguidos, ellos salen y empiezan a trabajar en esas provincias. Y en esas provincias, quien está de rey es precisamente Agripa I, que se le llama Herodes en esta Biblia, y bueno, le empieza una persecución feroz contra los cristianos, ¿no? Como lo acabamos de leer. Fíjate, vamos a ver Lucas 3:1 para que veamos también dónde estaba precisamente este Herodes Agripa I como gobernante, ¿no? En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea, y de la provincia de Traconite y Licianias, tetrarca de Abilinia. Aquí vemos que era Herodes, tetrarca de Galilea, que es la provincia en donde precisamente la que pertenecía Judea y Samaria, ¿no? Y bueno, aquí el problema es que este Agripa, primero, tiene una pésima relación con Roma. Por eso para él era tan importante estar bien con los judíos. Si recuerdas, leyendo el versículo, regresando a nuestro pasaje de Hechos 12, en el versículo 3 dice, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Se había matado a Jacobo y había visto que esto le había agradado a los judíos y como él quería y necesitaba estar bien con los judíos, porque de eso dependía su reinado, bueno, ahora empieza a perseguir, ¿no? Porque a los cristianos, ahora y encarcela a Pedro, ¿no? Entonces, pues la situación se complica, no solamente ahora los cristianos de ese tiempo, de los primeros tiempos, estaban siendo perseguidos por los judíos, por los grandes religiosos que se sentían amenazados porque estaban poniendo en tela de juicio lo que ellos creían, estaban derribando todos sus argumentos,
a través de la fe en Jesucristo, que es el Salvador, sino que además ahora se estaban echando encima a el gobierno, ¿no? A los gobernantes de esa época, ¿no? Entonces, bueno, ahí estamos viendo la realidad de lo que estaban viviendo estos cristianos. Y es muy importante, insisto, ver este contexto porque es una situación muy compleja, muy difícil. Sin embargo, vamos a ver que ellos se llenaron del Espíritu, ¿no? Le creyeron a Dios, siguieron a Dios y tuvieron gran victoria en su vida, gran victoria. ¿Y por qué yo quiero tocar este tema? Porque es lo que estamos pasando. Nosotros estamos viviendo una situación muy complicada con esta pandemia, ¿no? La cual nos ha generado la pérdida de nuestras actividades diarias o rutinarias inclusive. Actividades sociales, bueno, pues prácticamente ya no existen. En algunos casos hasta el empleo, lamentablemente, cada vez oímos de más personas cercanas a nosotros que están perdiendo sus trabajos. Bueno, su salud, obviamente. Hoy platicando con alguien de mi oficina, me comentaba que ya no es el amigo del amigo, ya ahora es mi amigo, mi familiar, ya son personas muy cercanas que están perdiendo su salud. Bueno, y lamentablemente en algunos casos inclusive su vida. Entonces estamos viviendo una situación muy difícil, tan difícil como la que estaban viviendo los cristianos de los primeros tiempos, que estaban siendo perseguidos por los judíos que tenían gran poder en ese entonces. Fíjate, eran tan importantes, tenían tanto poder que Herodes Agripa I, le interesaba quedar bien con ellos. Le estaba buscando cómo agradarlos para que pudiera mantenerse en el poder. Fíjate que inclusive, regresando nuevamente a este pasaje de Hechos 12, dice aquí, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto agradaba a los judíos, procedió a prenderle también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura. Este momento también para él era estratégico, porque iba a venir la Pascua, iba a haber muchos judíos. Entonces era el momento de hacer algo que agradara a los judíos para ponerlos a su favor y él consolidarse en el poder. Entonces todo lo tenía planeado, este hombre era maquiavélico y tenía todo esto listo contra los cristianos para él fortalecerse en el poder. Y era muy difícil, o sea, realmente una situación bien compleja la que estaban viviendo estos cristianos de los primeros tiempos. Repito, muy similar a lo que estamos viviendo hoy nosotros. Una situación complicada, difícil, en donde, bueno, realmente Dios quiere mostrarnos que es en este momento, así como lo hicieron los cristianos de los primeros tiempos, como lo vamos a estudiar ahorita, es que se agarraron de Dios hasta con los dientes, ¿no? Para salir adelante de esta situación. Entonces Dios quiere que nosotros hagamos lo mismo, que aprendamos de este ejemplo, que entendamos, yo lo he dicho muchas veces, no se trata de echarle ganas, no se trata de que digas, hoy le voy a echar ganas, porque por más ganas que le eches, la situación es muy complicada, es muy difícil, ¿no? Hoy hablaba con otra persona que me decía, oye, es que a veces tengo dudas. Bienvenido al club. Somos humanos, ¿no? A todos nos tenemos dudas, todos tenemos miedos, todos tenemos ansiedad, preocupación. Es una situación complicada. Llevamos 4 meses encerrados y no vemos para cuándo, ¿no? Los casos siguen aumentando de 6,000 en 6,000 cada día. Ojalá fuera semana. Es día. Y no vemos para cuándo. Y Dios nos dice, ¿sabes qué? Agárrate de mí. Yo tengo la salida, yo tengo el poder, yo tengo la forma, dice Dios, de darte paz, de darte gozo, de darte victoria ante esta situación y cualquier otra. Y nos da ejemplos en la Biblia para que nosotros aprendamos de ellos y digamos, oye, si Dios pudo con los cristianos de los primeros tiempos, si les dio victoria en una situación tan compleja como la nuestra, ¿por qué no me la va a dar a mí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuál es la receta? ¿No? Me encanta hablar de recetas y de planes, pero es que a mí se me hace padrísimo decir, es que sí hay un plan, ¿no? Yo soy un control freak, entonces a mí me encanta decir, a ver, esta es la A, esta es la B, esta es la C, porque, bueno, y qué mejor que saber la A, la B de la C de alguien que no se equivoca, se llama Dios, ¡qué maravilla! ¿No? Y vamos a ver que así es, ¿no? Así fue en la vida de los cristianos de los primeros tiempos y así va a ser en nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque no ha cambiado. ¿Sí? Sí, los cristianos, yo te puedo asegurar que si le
mandábamos a Pedro o a Cornelio o a ellos a hablar con un terapeuta, le hubiera dicho, sí, pues, ¿sabes qué? Sufro de ansiedad. Había ansiedad en ese entonces, aunque no lo creas. No es cierto que es de hoy, es de todos los tiempos. El hombre no ha cambiado. La ansiedad, el temor, no, todo eso lo tenemos, es parte de nuestra naturaleza. ¿Y cómo vamos a tener victoria? ¿No? ¿Cómo lo vamos a tener? Con Cristo. Él nos da victoria. Y veamos cómo lo hizo ante esta iglesia de los primeros tiempos, para que nosotros aprendamos de ella y digamos, Dios, yo sé que tú vas a poder conmigo. Que así como pudiste con la situación de esta iglesia de los primeros tiempos, lo podrás hacer con mi situación que estoy viviendo hoy, ¿no? Y vamos a empezar. Ahora, todo esto que vimos es un poquito ponerte en antecedente, ponerte en contexto, y ahora vamos a empezar con la enseñanza, ¿no? Y vamos a apuntar un número 1 para que tú lo puedas repasar. Vamos a poner el problema, ¿sí? Número 1, el problema. Y esto lo vemos en Hechos 12, del 4 al 6. Vamos a ver cuál es el problema que se estaba viviendo, ¿no? Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que lo custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Hasta el 6. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Bueno, pues este es Almoloya, ¿no? De ese entonces, ¿no? Es el Almoloyita de ese entonces, donde fíjate cómo estaba este hombre. Nada más tenía 4 soldados con marcación personal, 2 estaban, de hecho él estaba encadenado a 2, y 2 estaban afuera de su puerta. ¿Cuál Chapo Guzmán? O sea, esto no. O sea, Chapo se quedaba chiquito con el pobre Pedro. Estaba con la mayor seguridad que te puedes imaginar para que él no se pudiera escapar, ¿no? Y era un problemón, te digo, o sea, tenían a todos los judíos encima, a todo el gobierno encima, en una prisión de máxima seguridad, con 4 soldados romanos, no eran policías como los de aquí de México, ¿no? De que pues, ya los conocemos, ¿no? No, estamos hablando de verdaderos soldados de romanos, o sea, estás hablando del top, ¿no? Y así estaba el hombre, ¿no? ¿Cuál posibilidad de salir, no? ¿Cómo le iba a estar? Era humanamente imposible superar lo que estaba pasando Pedro. No había manera, ¿no? Era dificilísimo, no había forma de que él pudiera salir adelante, ¿no? Y bueno, te repito, eso es exactamente lo que estamos viviendo hoy. Hoy vemos el problema como algo totalmente abrumador, difícil, imposible. Tú puedes decir, bueno, pues me voy a otra ciudad, pues todas las ciudades están igual. No, me voy a otro país, pues ni siquiera te aceptan, ¿no? O sea, tendrías que ir del mundo y está canijo, ¿no? Porque ¿a dónde te vas? O sea, no hay manera. O sea, está terrorífico la situación. Está imposible, como la de Pedro. ¿Cómo iba Pedro a salir de esto? ¿No? ¿Cómo lo iba a hacer? Y fíjate, le iba a echar ganas, ¿no? ¿Le eches ganas a qué? ¿Cómo? ¿Para qué? ¿No? Fíjate cómo se actúa ante este problema. Ya ubicamos el problema. Ahora quiero que por favor pongas número 2, lo que debemos hacer, ¿no? ¿Qué debemos de hacer ante este problemón, como te lo tenía Pedro? ¿Qué es lo que debemos hacer? Número 2, lo que debemos hacer. Y pon por favor un 2.1, ya sabes cómo soy yo, ¿no? 2.1, sí, unirnos. Lo que tenemos que hacer es unirnos. Eso es lo que tenemos que hacer. Hechos 12:5. Hechos 12:5, Santiago 5:16. Hechos 12:5, Santiago 5:16. Entonces vamos a buscar Hechos 12:5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Así es, la iglesia. No dice 2 o 3 personas, dice la iglesia hacía oración sin cesar por él, sin cesar oración por él. La iglesia estaba unida, ¿sí? Fortaleciéndose. Entonces, Santiago 5:16, por favor. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Sí, ¿no? Entonces, qué importante. La unión, ¿te acuerdas qué hace el Espíritu Santo? ¿Recuerdas? Forma la iglesia y la une. Qué bonito, qué precioso ver que lo que podemos hacer es unirnos en oración.
Es precisamente lejos de apartarte de tu iglesia, lejos de rehuir a tu iglesia, es únete a tu iglesia, pide el apoyo, ve y diles, oigan, estoy pasando un momento difícil, ¿no? Necesito apoyo, ¿no? Oye, no, ¿cómo voy a decirles que estoy pasando la difícil, que ya llevo aquí 4 meses y pues ya la verdad es que pues ya no veo la mía, ¿no? Ya quiero cambiar, ya me estoy desesperando, ya, ¿no? Ya veo doble, ¿no? ¿Cómo voy a aceptar que estoy mal? Pues, ¿cómo? Pues como cualquier otro, ¿no? Acabamos de leer ahorita de Santiago. ¿Cómo vamos a orar los unos por los otros si no nos decimos lo que estamos pasando? O sea, la verdad es que vivimos en una sociedad, yo lo he comentado muchas veces, y nos pasa como cristianos, donde nos cuesta mucho trabajo aceptar, pues que estamos pasando un mal momento, que estamos tronando, que necesitamos apoyo. Oye, ¿cómo voy a aceptar que estoy mal? ¿Qué van a pensar de mí, de mi cristianismo? Al contrario, si tú vienes y compartes y te unes en tu iglesia y dices, oigan, fíjense, inclusive yo te pido, vamos a ver la lista de oración que pasaron ahorita. ¿Quién pidió que oraran por sí mismo? ¿Quién dijo, oye, yo quiero que oren por mí porque la verdad estoy tronando? Ya este confinamiento me está volviendo loco, o la incertidumbre de mi chamba, o pues, la verdad ha sido difícil convivir pues, con mi familia todo el día, ¿no? La verdad, digo, para algunos puede ser complicado el tener que estar prácticamente 24 horas del día sin no salir, no tener un tiempo tú para tus cosas, para tu trabajo, puede ser difícil, ¿no? ¿Y por qué no aceptarlo? Y pedir esa unión, decir, oigan, oren por mí, que necesito el poder, necesito la unión, el sentirme acompañado, el estar junto, ¿no? El ser de un mismo sentir, ¿no? Y eso es lo que estaba haciendo la iglesia por Pedro. No podían ir a rescatarlo, ¿no? No podían pensar, bueno, hagamos un comando, ¿no? Para ir en su situación. Era absurdo, ¿no? Lo mismo te repito, ¿qué vas a hacer tú? ¿No? Le vas a hacer como los gringos, que te vas a ir a la calle, ¿no? A decir que te están rompiendo tu libertad. ¿Y qué ganaron? ¿Ya viste cómo están los pobres? Ahora peor que nunca. Traen una broncota con la epidemia espantosa. ¿Es la solución? Claro que no. La oración es unirnos. ¿Unirnos para qué? ¿No? ¿Para qué? ¿Para llorar los unos con los otros? Eso es de la Biblia, ¿no? ¿No? Unirse para llorar los unos con los otros. Eso no dice, es para orar los unos por los otros. Claro, podemos llorar, pero es orar contigo, decir, oye, Dios, sácame, ¿no? Sácame adelante, fortaléceme, ayúdame, ¿no? Hazme ver lo positivo, dame victoria sobre esta situación, ¿no? Algo que yo he comentado muchas veces, que la verdad me saca muchísimo de onda, es los yo haréis en las células. No nos estamos ayudando. Tienen que ser concretos, tienen que ser medibles. Oye, a ver, te pido porque me quites la pereza. Tú has admitido, yo tuve una reunión este viernes y yo pedí que oraran porque yo soy una persona iracunda. Yo sé que les sorprende a todos, ¿no? Están sorprendidísimos de lo que estoy diciendo. ¿Cómo, Enrique, es así? No, sí, soy así. No, y lo sabes. Tú sabes que ese es uno de mis grandes problemas, es mi falta de paciencia. Y el viernes ante 16 personas, ¿no? Que son supuestamente mis discípulos, le dije, señores, oren por mí, necesito que Dios me dé, que me dé control sobre mi impaciencia, ¿no? Lo reconozco, lo admito, estoy mal, ¿no? Yo pude haber dicho, bueno, miren, es que la verdad, pues imagínense, es que ustedes son 200, y luego todos tienen preguntas, y luego son repreguntones, pues por eso me enojo, ¿no? Claro que me puedo justificar, ¿no? Pero no es así, eso no se vale, eso no es ser honesto. Yo tengo un problema y necesito que oren por mí. Sí, sería padrísimo inclusive que de repente, oye, pero a veces piensan que los pastores son Superman. Pues no son Superman, también necesitan que oren por ellos. ¿No? Y qué padre que Dios te diga, oye, ¿por qué puedo orar por ti? ¿Alguna vez te has preguntado? Qué padre que podamos tener esa confianza y que podamos tener esa unión, es decir, oye, quiero orar. Nunca te ha puesto Dios en tu corazón, decir, oye, a ver, le voy a hablar a esta persona. Es más, pídele a Dios, Dios, muéstrame, pon en mi corazón. Fíjate, aquí hemos visto cómo de repente dice, yo estoy leyendo Reyes y me encanta cómo de repente dice, y David consultó a Dios. Y dijo, ¿cómo lo consultó? Y Dios le dijo que fuera a pelear con los filisteos. Dios te contesta.
a través de la oración, pero también pone en tu corazón. Hablamos de cómo, ¿no? Dios te guía, ¿no? Y Dios guió a Pedro a hablar a Cornelio. Yo recuerdo cuando mi hijo, que fue creo que 2 años a kinder, y conocimos una pareja de kinder, y yo le dije a Luz, Dios quiere que yo le hable de Cristo a esta persona. ¿Cómo me encanta? No lo dije así, la verdad lo que dije es, ¿cómo me encantaría hablarle de Cristo a esta pareja? ¿Por qué? Dios, o sea, la verdad, yo no lo conceptualicé como debía haberlo conceptualizado. Dios está poniendo en mi corazón hablarle a ellos. Yo sentí un gran deseo de hablarle a esa pareja. ¿Por qué? Pues porque lo puso el Espíritu Santo en mi corazón. No, porque así lo hace Dios. Tú lees con Él, pasas tiempo con Él, Él hace que te des cuenta que lo importante es orar, que lo importante es hablar, que lo importante es leer, y Él trae a tu corazón de decir, oye, pues voy a orar por X, ¿no? Por Enrique, para que ya no sea tan enojón, para que deje al Espíritu tomar control de su vida sobre su enojo, ¿no? Porque Dios lo puso en mi corazón. ¡Qué padre! Eso estaba pasando en esta iglesia. Esta iglesia estaba orando. Fíjate, es bien interesante ver. La Biblia, la palabra que usa dice, vamos a regresar a este libro, al pasaje de Hechos, en el versículo 5, y como dice, fíjate, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración. La palabra en griego es ektonos. Es que mi griego es fenomenal. No, y no has oído mi italiano. Un día te lo voy a enseñar. Pero ektonos, ¿no? Significa llevar el músculo al máximo esfuerzo o tensión, ¿no? O sea, es dar tu máximo. O sea, es una oración con todo el corazón, con toda el alma, con todo tu ser, ¿no? No es que estaban orando todo el tiempo, no nada más es Dios te pido por Pedro, Dios te pido por Pedro. No, era derramar toda su vida por Pedro. Había un cargo, un extender ¿no? ese músculo, ¿no? Espiritual por él. Y eso estaba pasando. Qué precioso que eso esté pasando también en nuestras vidas, ¿no? Y para que pase, pues necesitamos unirnos y platicar. Y no importarnos el mantener las apariencias, ¿no? Como te digo, ¿qué van a decir? Imagínate. Hombre, ya Enrique aceptó que se enojó, ¿no? Hombre, vamos a ponerlo en WhatsApp, ¿no? En YouTube, por todos lados, ya estamos en YouTube, para más, ¿no? Ya no me puedo ni esconder, ¿no? Pero ese es el punto, que vayamos y digamos las cosas y pedamos que oren los unos por los otros, ¿no? Oye, tengo esto, tengo este problema, tengo esta debilidad. Yo sé que en mi caso, mira, en tu caso puede ser, repito, la pereza. Hay gente que tiene graves problemas con la pereza. Hay gente que tiene grandes problemas con el comer, ¿no? ¿Sí? La gula. Puede ser, hay grandes problemas, que tiene problemas de otro índole, no sé, el resentimiento, ¿no? Raíces de amargura, ¿no? Y unirnos para que ese tipo de cosas en esta situación que estamos viviendo nos una, ¿no? La incertidumbre del qué va a pasar realmente me tiene muy consternado, me tiene muy afligido. Les pido que oren por mí porque estoy tronando en este tema, concreto, medible, abierto, transparente, porque quiero que la iglesia se una a mí, ¿no? Y bueno, eso es lo que estaba pasando precisamente con la iglesia de los primeros tiempos. Había un problemón. Pedro estaba en precisamente esta prisión de máxima seguridad, ¿no? Custodiado por 4 soldados romanos del Imperio Romano, estos soldadazos que eran invencibles, y lo iban a matar, ¿no? No estaba de vacaciones, ¿no? Él sabía que lo iban a matar. Y él, bueno, ¿qué estaba haciendo la iglesia? ¿Nada? No, sí estaba haciendo lo que podía hacer, unirse en oración, ¿no? Y eso exactamente es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Vamos a ver 1 de Pedro 4:8. Si quieres vamos a poner 1 de Pedro 4:8 y vamos a poner unirnos en amor. Luego pon por favor Hechos 26:7, unirnos en servicio. Y Colosenses 1:9, unirnos en oración. Entonces vamos a poner, repito, es 1 de Pedro 4:8, unirnos en amor. Hechos 26:7, unirnos en servicio.
y Colosenses 1:9, unirnos en oración. Esa es la unión que Dios y el Espíritu Santo desea que tengamos nosotros, ¿no? Entonces vamos a leer primero, Primera de Pedro 4:8. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Así es, unidos en amor. Oye, ¿qué necesitas? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo dejar de pensar, es tan bueno esto en esta pandemia? No dejar que caigamos en el juego del yo-yo, ¿no? Es que yo, y es que ensimismarnos. Es terrible, terrible, ¿no? Nos hace mucho daño. Unirnos en amor. Oye, ¿por qué? Vamos a orar, oye, Fer, ¿qué te parece si oramos por fulanito? Oye, ¿qué necesidades ves en la iglesia? ¿Por quién podemos orar? ¿A quién podemos ayudar? ¿No? Unirnos en servicio. Hechos 26:7. Vamos a ver qué dice esto también. Hechos 26:7. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Sirviendo al Señor, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche, sirviendo, ¿no? Tú puedes servir a Dios, ¿no? Y Dios quiere que estemos unidos en oración, en servicio, en amor, ¿no? La oración, como lo vamos a ver también, vamos a reunirnos, pero lo haces por amor, lo haces por servicio, ¿no? Yo quiero orar por mi iglesia, quiero orar por mis hermanos en Cristo, quiero orar por sus familiares, quiero orar por lo que están pasando, por las situaciones que están viviendo cada uno, ¿no? Y unidos en oración, Colosenses 1:9. Vamos a buscar Colosenses 1:9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. No cesamos de orar por vosotros, ¿no? Sí, qué precioso es esto. Esta semana, precisamente, recuerdo que Andy mandó en el grupo de convivencia que oráramos por ella. Y bueno, fue muy bonito escuchar todas las personas que contestaron, diciendo, claro, vamos a estar orando por ti, ¿no? Yo estoy seguro que esto lo fortaleció mucho, ¿no? Inclusive ella compartió poco tiempo después que estaba muy contenta porque lo que más tranquilidad había dado es que su padre había recibido a Cristo, les había podido entrar y había podido compartir de la palabra de Dios y estaba gozosa. ¿Por qué pasó eso? Una persona que había estado muy renuente al evangelio y que en esa ocasión, lo acabo de hablar con Arles y me dijo que el papá de Andy escuchó muy bien, con una muy bonita actitud, la palabra de Dios y está con Dios en el cielo. Y bueno, fue toda esa oración, la unión de la iglesia por amor a una pareja, ¿no? Y con el propósito de servir a Dios. Nos unimos y ahí está el resultado. Y es exactamente lo que estaba pasando en la iglesia en los primeros tiempos, ¿no? Pedro estaba en esta prisión de máxima seguridad con prácticamente cero posibilidades de salir adelante y la iglesia, lejos de haberse resignado, de haberse puesto a llorar, totalmente inconsolables, de rasgarse las vestiduras, se pusieron a hacer lo que tenían que hacer, ¿sí? Se unieron en oración, ¿no? Y bueno, vamos a ver cómo trabaja Dios. Número 2.2, la segunda cosa que tenemos que hacer, ¿no? Tenemos que unirnos y el número 2.2, tenemos que confiar en Dios. 2.2, confiar en Dios. Hechos 12:6. Hechos 12:6, ¿no? Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Fíjate qué maravilloso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros como cristianos? Que el problema ya lo conocimos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? 1 es unirnos en oración. Y 2 es confiar en Dios, ¿no? Fíjate, me encanta cómo Dios siempre se refiere. Dice aquí el versículo 6, dice, y cuando Herodes lo iba a sacar, el momento, y en ese momento, o sea, ni un minuto antes, ni un minuto después, sino justamente cuando lo iban a sacar, Dios actúa, ¿no? Pero fíjate cómo estaba Pedro, ¿sí? Para muchos de nosotros decimos, este cuate de plano era un cínico, estaba durmiendo, ¿no? Fíjate cómo dice el versículo, dice, y cuando Herodes lo iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo
entre dos soldados. El angelito estaba dormidazo con estos dos encadenados. O sea, no le preocupaba nada al hombre, ¿no? ¡Qué maravilla! ¡Qué confianza en Dios! Fíjate, y es producto de la oración. Esa oración que estaba atrás traía esa confianza y esa seguridad en Pedro, ¿no? Yo comenté hace muchos años que, yo recuerdo cuando Lucy y yo íbamos a comprar nuestra casa, ¿no? La casita que compramos, teníamos un poco de tiempo de casados, estábamos todos ilusionados, nos estábamos endeudando hasta, bueno, por eso no tengo pelo, que no me costó pagarla como tienes idea. Y me acuerdo que le hablé a Tony y dije, oye, estoy bien sacado de onda por esta compra. Ora por mí, please, ora por mí, porque está mal. O sea, si es de Dios se va a dar, si no es de Dios no se va a dar. Yo me tengo que relajar y confiar en Dios. No tienes idea al día siguiente cómo me sentí. Yo me sentía muy bien. ¿Por qué? Porque yo sabía que Tony estaba orando por mí. Y yo sabía que estaba el poder de la oración a través de Tony, para conmigo. Y fue muy bonito. Yo estoy seguro que Pedro estaba igual, ¿no? Porque dice aquí, inclusive vamos a ver más adelante, que llegó un resplandor y que tampoco se despertó. O sea, el cuate tenía sueñito pesado, ¿no? Era de los míos. Se dormía y haz de cuenta que no debía nada el compadre porque no lo despertaba nada. ¿Por qué? Porque él confiaba en Dios. Porque él tenía la seguridad de que tenía a Dios y que tenía un grupo de hermanos unidos orando por él y que Dios lo iba a sacar adelante. Él no sabía que Dios que tenía planeado Dios. Él no sabía si lo iba a liberar o si iba a morir, pero él sabía que lo que Dios decidiera era lo mejor para él. Y más importante aún, Pedro tenía la total certeza de que él estaría con Dios en el cielo y que lo que viniera era ganancia. Él sabía que iba a estar con él y por eso tenía la confianza. Entonces, él se agarró de confiar en Dios y tenía el apoyo de la iglesia unida orando por él. Y eso es lo que debemos de tener ahora. Es lo que debe de estar pasando entre nosotros, el pedir a nuestra iglesia que se une en oración para con nosotros y nosotros confiar en él, sabiendo que no podemos hacer más. Vas a tomar tus medidas, te vas a cuidar, no vas a estar saliendo a todos lados. Por eso estamos teniendo los estudios como los estamos teniendo virtualmente y no estamos aquí como todos los lunes y los jueves en mi casa, sino lo estás tomando en YouTube. Inclusive ya somos famosos youtubers, dicen las hijas de Arles que nosotros ya somos youtubers. Imagínate, ya tan famosos somos nosotros, ¿no? ¿Quién se lo iba a imaginar? Cuando yo siempre he dicho que estaba totalmente en contra de hacer esto. Pero bueno, las circunstancias nos llevaron a eso. Y bueno, ahora lo que tenemos que hacer es confiar en Dios. Confiar en Dios, en que Él tiene todo bajo control, como lo estaba haciendo Pedro, ¿no? Pedro, él estaba lleno del Espíritu Santo. Y a través de la llenura del Espíritu Santo, ¿sí? Él estaba precisamente confiando en el poder de Dios, ¿sí? Y acuérdate una cosa, la Biblia dice en 2 Timoteo 1:7, vamos a leerlo para recordar lo que nos enseña la Biblia sobre el poder de Dios que nosotros recibimos, ¿no? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así es. Tú recuerda eso, o sea, cuando tú recibes a Cristo, cuando tú reconoces por fe que estás rebasado, que no puedes con el problema, que necesitas un Salvador que es Cristo, le pides a Cristo que entre en tu corazón, Él toma comando de tu vida, y Él en ese momento te sella con el Espíritu Santo. Y ahora tienes, como lo acabamos de leer, este espíritu, que es un espíritu de amor, de poder, de amor y de dominio propio. Pedro estaba viviendo en el poder del Espíritu Santo, teniendo dominio propio. Era para que estuviera desquiciado, sabiendo que lo iban a matar. Pero el angelito estaba durmiendo como si estuviera en su casa y en su cama, ¿no? Ni se acordaba que tenía a los soldados al lado, ni estaba ni consciente de que estaba en una prisión de máxima seguridad. Él estaba en total y absoluta confianza con Dios. ¿Por qué? Porque él estaba lleno del Espíritu Santo. Él sabía que tenía un grupo orando por él, unido en oración por él, que él tenía a Dios y que él podía confiar en Dios y que no podía hacer nada, que estaba rebasado por las circunstancias, ¿no? Y Dios quiere que nosotros entendamos cuál es la actitud que Dios espera de nosotras ante esta pandemia. Estamos rebasados. Una vez que hacemos lo que podamos hacer, siendo diligentes, siendo responsables, siendo, ¿no?,
Insisto, lo que podamos hacer, tenemos que aprender a descansar en Él. Tenemos que, como Pedro, confiar y dormir. Dice, Dios, yo ya hice lo que me correspondía, ahora lo demás te toca a ti, ¿no? Y eso estaba haciendo Pedro, ¿no? Lo estaba haciendo, ¿por qué? Porque primero porque él era cristiano, él se entregó a Cristo, lo hizo su Señor y Salvador, y él tenía el apoyo de sus hermanos en Cristo, quienes estaban unidos en oración, pidiendo porque Dios los sacara adelante, ¿no? Y eso es lo que Dios quiere, repito, que hagamos en esta pandemia, que nos unamos en oración y que confiemos en Él, como lo estaba haciendo la iglesia, como lo estaba haciendo Pedro. Como dije yo antes, la iglesia no estaba planeando cómo mandar un comando para poder rescatar a Pablo, no estaban buscando un ejército que los ayudara, ellos estaban haciendo únicamente el confiar en Dios, como nosotros también, ahora que estamos conscientes de que no podemos hacer más, tenemos que hacer lo mismo, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es unirnos y confiar. Número 3, la tercera cosa que tenemos que hacer. El aceptar que Dios tiene todo bajo control. Número 3, aceptar que Dios tiene todo bajo control. 3. No, 3. Es que mi chicharito me está regañando, que es mi esposa. Sí. Ya les he dicho, la crítica más severa que tengo de todas las personas que me hacen el favor de escuchar mis predicaciones es mi mujer, ¿no? Entonces me está corrigiendo, pero es 3. 3, entonces es confiar, reconocer que Dios tiene todo bajo control, ¿sí? Dios tiene todo bajo control. Hechos 12, 7 al 8, Hechos 12, 7 al 8 y Lucas 1, 37. He aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Bueno, entonces vemos cómo la iglesia había hecho lo que podía hacer, era orar, descansar en Dios, confiar en Él. Pedro había hecho lo que tenía que hacer, confiar en Dios. Y ahora le tocaba a Dios hacer lo imposible, ¿no? Lo difícil. Fíjate, como decía yo antes, como dice este versículo, dice, y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeciente en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, lo despertó. Bueno, ni el ángel, ni la luz lo despertó. O sea, estaba cuajado el hombre, totalmente confiado en Dios. Qué maravilla tener esa confianza, ¿no? Qué maravilla vivir así. ¿Que Pedro era extraterrestre? No, era como tú y como yo. Se despertaba también con los pelos parados y tenía también, ¿no? Mal aliento, igual que todos nosotros, ¿no? Pero confía en Dios, ¿no? Tenía una iglesia atrás de él orando por él porque él no había ocultado sus necesidades. La iglesia estaba orando y estaba confiando en Dios, en que Dios tenía todo bajo control. Y eso es lo que Dios quiere que tú y yo también no pensemos en esta pandemia. Dios, tú tienes todo bajo control. No hay nada que se te escape. La Biblia dice que no se cae una hoja sin que Él lo sepa, ¿no? Él tiene todo control. La Biblia nos dice que si Él da de comer a los pájaros, ¿cómo no nos va a dar a nosotros? Y debemos de confiar en Él, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que nos corresponde en esta pandemia, ¿no? Dejar trabajar a Dios en nuestras vidas, ¿sí? Él lo único que pide es que confiemos en Él, ¿no? Digamos, Dios, y la verdad es que ante esta situación debería de ser fácil confiar en Él. No tenemos opción. Lo habíamos platicado. ¿Qué opciones tienes? Ninguna, más que en confiar en Él, ¿no? Lo entendieron y lo hicieron. Y vamos a ponerlo también ahí. Vamos a leer Jeremías 17, apúntalo por favor. Jeremías 17, 24 y 25. No obstante, si vosotros me obedecéis, dice Jehová, no metiendo carga por las puertas de esta ciudad en el día de reposo, sino que santificaréis el día de reposo, no haciendo en él ningún trabajo, entrarán por las puertas de esta ciudad en carros y en caballos, los reyes y los príncipes que se sientan sobre el trono de David, ellos y sus príncipes, los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, y esta ciudad será habitada para siempre.
Así es, ¿no? Entonces, bueno, hay que confiar porque Él nos saca adelante, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué tenemos que hacer, verdad? Es lo que tenemos que hacer nosotros, es unirnos en oración, es confiar en Dios, es aceptar que Él tiene todo bajo control. Número 4, la cuarta cosa que tenemos que hacer es obedecer a Dios, no entenderlo. ¿Sí? Nosotros debemos de obedecer a Dios, no entenderlo. ¿Sí? Y ahorita vamos a ver por qué digo esto. Hechos 12, 9 al 11. Hechos 12, 9 al 11. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de las manos de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Bueno, Pedro no entendía absolutamente nada de lo que estaba pasando. Él creía que era una visión, ¿no? Creía que se lo estaba imaginando. No entendió, pero obedeció. Sí, fíjate cómo dice este pasaje, y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel. No lo sabía. Sin embargo, vimos versículos antes que le dijo al ángel, le dijo al ángel, cíñete, estoy en el versículo 8 del capítulo 12, le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y muchas veces esa es la clave. Nosotros generalmente decimos, bueno, a ver, Dios, déjame entender lo que me pides y si me parece lógico, lo hago. ¿No? A ver, déjame ver si me convences. No, pues, ¿cómo que si me convences? No, imagínate que Pedro le hubiera dicho, oye, pero ¿cómo ahorita? Pues estoy durmiendo, espérame tantito, ¿por qué no vienes en la mañana? ¿No? Ya que descansé y nos vamos. No dice eso, ¿verdad? Dice que se levantó, dice que se ciñó, dice que se puso y no entendía. Y esa es la clave. Dios no quiere que lo entiendas. Él quiere que le obedezcas. Y esa es la clave. Lo vas a entender si lo acabamos de leer, ¿no? Después de todo, en el versículo 11 dice, entonces Pedro volvió en sí. O sea, Dios no te deja sin entender. No es de que, bueno, pues mira, no entendí nada, gracias, no supe ni qué pasó. No. Sí vas a entender. Pero el punto aquí es entender que Dios es Dios y que nosotros tenemos que someternos a Él. Y que no podemos cuestionarlo, no le podemos decir como decía yo antes, oye, a ver, convénceme. Déjame ver si me convences para ver lo que me pides. No, así no funciona. ¿Tú quieres tener victoria en esta pandemia? Haz lo que te pide Dios, aunque te parezca una locura. Oye, ¿de qué me va a servir el estar leyendo y orando? O sea, ¿cómo me va a servir? No lo entiendo. Es más, a veces leo y ni entiendo. Bueno, te va a servir. Dios quiere que tú te sometas, que tú leas, que tú ores, que tú escuches, que tú vayas a tu célula, que tú te discipules, que tú crezcas. Aunque no lo entiendas, yo te aseguro que con el tiempo, como le pasó a Pedro, vas a entender. Pero Dios va a premiar tu obediencia, como premió la obediencia de Pedro. Dios premia la obediencia. Dios desea que tú lo hagas tu Señor, y hacerlo tu Señor implica el que tú obedezcas sin cuestionar, ¿no? Sin pedir primero una explicación o el simplemente decir, a ver, como decía yo antes, déjame ver si tiene lógica lo que me dices. No, ya lo hemos estudiado. Lo que Dios nos pide no tiene lógica para el mundo. Inclusive lo leímos en 2 Corintios. Es locura. Lo importante es que tú lo obedezcas. Nunca, te lo puedo asegurar, que ni en sus más locos sueños, ¿sí? Ni Pedro ni sus hermanos en Cristo pensaron que Dios iba a hacer lo que hizo. Pudieron haber pensado muchísimas cosas, pero lo que hizo, mandar un ángel, abrir todo, nunca se lo imaginaron. Yo te puedo asegurar que si tú tomas esta actitud de unirte en oración, de convencerte de que Dios tiene control y como consecuencia de estar convencido de que Él tiene control, haces lo que Él te pide, aunque no lo entiendas, tú vas a empezar a ver los resultados del maravilloso poder de Dios en tu vida ante una situación tan difícil como es esta pandemia, como lo era para Pedro el estar encerrado en una prisión de máxima seguridad, con 4 soldados custodiándolo 24 horas.
Y Dios le está dando una victoria que jamás se imaginó en su vida, como tú tampoco te imaginas la victoria que Dios te va a dar. Si tú tan solo como Pedro, ¿sí?, le obedeces y sigues al pie de la letra las instrucciones de Dios, llenándote de Él para que Él te guíe y empieces a tomar decisiones en tu vida y empieces a actuar, no nada más a llenarte de conocimiento, no, a actuar, a tomar decisiones en tu vida con base en los principios de Dios. Y tú vas a ver cómo Dios, así como de una manera que fue prácticamente una visión para Pedro, Él también va a ser una visión y vas a voltear y decir, oye, wow, ya estoy fuera de esto. No lo vi, no vi ni cómo. No vas a decir como Pedro en este versículo 11. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado. Ahora entiendo que fue Dios. Tú vas a decir lo mismo, te lo aseguro. Pero tienes que, como Pedro, ¿sí?, el obedecer a Dios aunque no lo entiendas. Vamos a leer también Hebreos 1:14, por favor. Vamos a leerlo también. Hebreos 1:14. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Entonces Dios, Él tiene todo preparado para sacarnos adelante. Él quiere sacarnos adelante. Cuando tú te has entregado a Él, cuando tú lo has hecho a Él, el Señor y Salvador de tu vida, ¿sí?, como lo hizo Pedro, ¿no?, y tomas esta actitud de unirte, de entender que Él tiene todo bajo control, de confiar en Él y obedecerlo aunque no lo entiendes, tú vas a ver ese poder de Dios como lo vivió y lo experimentó Pedro, ¿no? O sea, punto número 5. Dios trabaja a pesar de nuestra incredulidad. Dios trabaja a pesar de nuestra incredulidad. Hechos 12, 11 al 16. Hechos 12, 11 al 16. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar a una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Bueno, impresionante, ¿no? ¿Te acuerdas? Ellos estaban unidos orando, ¿sí? Pero a pesar de que estaban orando y que Dios había contado su oración, no lo creían, ¿no? Inclusive le dicen, no, hombre, estás loca, ¿no? Es un ángel, no lo pueden creer, ¿no? Pues la misma Rode que estaba viendo esta situación, en vez de abrirle a Pedro para que no lo fueran a volver a atrapar, lo deja al pobre afuera. Imagínate la desesperación de Pedro, ¿no? Ábranme, sí salí, ya estoy aquí, y no lo creían. Ahora, fíjate qué preciosa enseñanza. Dios contesta a pesar de nuestra incredulidad, ¿sí? Nadie pensaba que Dios iba a poder sacar a Pedro de ahí. Sabían que no tenían opción, sabían que tenían que unirse, sabían que tenían que orar, sabían que Dios tenía todo bajo control, ¿no? Sabían que tenía que obedecer a Dios, pero había duda, había incredulidad, como la hay en en nuestra vida también. Yo estoy seguro que tú estás diciendo, ya poco, entonces sí, ya haciendo esto, ya voy a pasar la pandemia de pechito, no va a haber bronca, me voy a sentir de maravilla, ¿no? Pues no, yo estoy seguro que no lo crees, pero te puedo asegurar, como nos lo enseña la Biblia, que va a pasar. ¿Qué va a pasar? Y que tú no lo vas a creer, de cómo Dios va haciendo esto en tu vida. Y cómo van pasando los días y tú vas viendo, oye Dios, gracias, porque realmente me estás dando poder. Estás quitando inseguridad, estás quitando esa ansiedad, estás quitando ese enojo, esa impaciencia, esa intolerancia, todo lo que nos viene como consecuencia de estar encerrados, ¿no? Bueno, afortunadamente, Dios contesta a pesar de nuestra incredulidad. Fíjate qué maravilloso es Dios. Tú podrías pensar, bueno, Dios me va a contestar porque, bueno, yo estoy 100% convencido. Soy un mega cristiano. Soy el Superman de los cristianos. Entonces sí me contesta. No, dice Dios, no, mira, estos no daban una. Estaban orando por eso específicamente y no le creyeron.
Bueno, al grado de decirle a Rode que estaba loca. Oye, pues, estás loca, hombre, no para nada, ¿no? No es ahí. Y sin embargo, Dios contestó. Y eso también lo hace Dios para que nos demos cuenta que lo que necesitamos hacer, ¿no? Es unirnos en oración, entendiendo que Dios tiene todo bajo control, ¿sí? No queriendo entender a Dios, sino obedecerlo, y teniendo la confianza de que a pesar de nuestra incredulidad, que la vamos a tener, Dios nos va a contestar y nos va a sacar adelante, tal como lo hizo con Pedro. Y número 6, el último punto que vamos a ver. Dios desea usarte para impactar al mundo. Número 6, Dios desea usarte para impactar al mundo. Hechos 12, 16 al 19. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre lo que había sido de Pedro. Mas Herodes, habiendo buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Bueno, pues vemos muchas cosas bien interesantes, ¿no? O sea, como dice aquí el versículo 16, más Pedro persistía en llamar, y cuando vieron y le vieron, se quedaron atónitos, pero él haciendo con la mano señal de que callasen, ¿no? O sea, fíjate cómo dice que tú dices, bueno, a ver, oye, ya, si ya lo sacó Dios, Pedro puede haber dicho, no, no me van a atrapar, si ya Dios me sacó, me hizo invisible, ¿no? Seguro voy a pasar. No ves eso. Él quiere entrar, les dice que se callen y se va. O sea, tomó acción, como nosotros con esta pandemia no podemos decir, bueno, mira, yo soy inmune, Dios tiene control, yo me voy a ir a meter al mercado, vamos de fiesta, no va a pasar nada. No, eso no va a pasar, no estamos hablando de eso. Fíjate, qué interesante. O sea, Pedro tomó precauciones, no tentarás al Señor tu Dios. Él no dijo, bueno, aquí me quedo, vamos a echarnos a ver qué tiene, un sanduichito, echarnos unos taquitos, descansar, ya después me voy. Salió por piernas, porque lo iban a volver a agarrar, ¿no? Y es normal, vemos esa actitud humana de un hombre de Dios que cree en Dios, que tiene confianza en Dios, pero que era lo suficientemente inteligente para no tentar al Señor tu Dios. Y que una vez siendo liberado, se fue a otra ciudad, pidió que le abrieran, pidió que se callaran, que no hicieran escándalo, para que no lo fueran a descubrir. Bueno, y eso es lo que Dios quiere que hagamos. Que a pesar de en esta tragedia, en esta situación tan difícil que estamos viviendo, en esta pandemia, quise decir, perdón, donde ¿no? Sabemos que vamos a tener el poder de Dios, también seamos prudentes, tengamos cuidado, tomemos precauciones, ¿no? Desinfectemos las cosas, nos lavemos las manos, todo lo que tú has oído de todo este rollo que llevamos semanas y meses escuchando, pero al mismo tiempo teniendo esa seguridad, ¿no? Esa confianza de que estamos unidos en oración, sabiendo que Dios tiene control, sabiendo que Dios tiene el poder, que Él quiere que lo obedezcamos aunque no lo entendamos, y que si lo hacemos vamos a ver a Dios trabajar, ¿no? Trabajar en nuestras vidas como lo hizo con Pedro y hacer lo difícil, y nosotros solamente tenemos que hacer lo fácil, ¿no? ¿Y por qué hizo esto Dios? Para impactar. Dice aquí los versículos que después hubo un gran alboroto, ¿no? Dice aquí, pero él haciéndoles con la mano señales de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Un gran alboroto. Oye, ¿cómo le hizo? O sea, a ver, ¿qué pasó? Y eso es lo que Dios quiere causar con tu vida, un gran alboroto, donde la gente dice, oye, pues yo te veo diferente, te veo con paz, te veo con fuerza, te veo bien. O sea, ¿cómo lo haces? Realmente me sorprende, me causa un gran asombro el ver esa templanza, el ver ese carácter, pero al mismo tiempo con realidad, con temor, con acciones de precaución, como lo estamos viendo con Pedro, ¿no? En donde él se va, no se queda, ¿no? En donde él pide que no haya ruido para no ser atrapado, pero al mismo tiempo se ve una acción exterior, pero una paz interior.
una confianza total en Dios, producto de esa llenura del Espíritu Santo, ¿no? ¿No? Que viene como consecuencia de que Él tiene una iglesia unida pidiendo por Él, en donde Él reconoce que Dios tiene todo bajo control, que Dios tiene el poder, que Él tiene que obedecerlo aunque no lo entiende, porque Dios va a hacer lo difícil. ¿Para qué? Para causar un gran alboroto ante la gente que te rodea. Y ojalá tú sigas estos pasos, pasos concretos que Dios quiere que hagamos. Vamos a leer también Hebreos 4:16. Por favor, Hebreos 4:16 y Hebreos 10:19 al 24. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos, ve a Dios, pídele a Dios, agárrate de Él en estos momentos tan difíciles. Él es el único que te puede sacar. 10:19 al 24. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, ¿no? La importancia de estar unidos en oración para que entonces de esta manera podamos nosotros confiar en Dios, ¿no? Como lo estamos viendo que lo estaba haciendo esta iglesia, ¿no? Acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia. Dios dice, ahora más que nunca, en esta situación, en esta pandemia, ante esta situación de tanta incertidumbre, ahora es cuando tu iglesia se tiene que volver más real, la unión con tu iglesia debe ser más real y tu comunión con Dios y tu llenura con Él debe de ser mucho más real. ¿Sí? No importa que no entiendas, no importa que dudes, Dios lo va a hacer si tú, como lo hizo Pedro y la iglesia de los primeros tiempos, le crees a Dios, lo obedeces y aplicas estos principios a tu vida. Hay un último versículo que me gustaría que leyéramos, que está en Romanos 8:31, que es de gran aliento para todos nosotros. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? No, nadie. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Absolutamente nadie. Cuando tú, como Pedro y los cristianos de los primeros tiempos, aplicas este manual maravilloso que nos da Dios, ¿no? El unirnos en oración para que entonces dejemos a Dios trabajar en nuestras vidas. Tener confianza en Él, ¿no? Obedecerlo aunque no entendemos, entendiendo que Él va a actuar a pesar de nuestra incredulidad, y todo esto lo hace porque Él desea impactar al mundo que nos rodea, tal como lo hizo con la vida de Pedro, ¿no? Bueno, este es nuestro estudio, un estudio que yo espero que te aliente precisamente a enfrentar en el poder del Espíritu Santo, en la llenura del Espíritu Santo, esta pandemia, ¿no? Ese es nuestro problema, para que entonces nosotros hagamos lo que tenemos que hacer, que es unirnos en oración, confiando en Dios, para que entonces sepamos y reconozcamos que Él tiene control, ¿sí? Y que nosotros tenemos que obedecerlo a pesar de que no entendamos, estando confiados de que a pesar también de nuestra incredulidad, Él trabajará en nuestras vidas, hará lo imposible para que entonces, insisto, la gente que te rodea se vea impactada, ¿no? Bueno, este es nuestro estudio, ojalá tú lo hayas anotado, las pequeñas notas que te comenté, va a estar grabado como tú sabes, y ojalá lo apliques en tu vida, que es lo más importante, que tú en estos momentos te acerques a Dios. Y bueno, si tú estás escuchando por primera vez, si tú es la primera vez que tú escuchas del poder de Dios y de cómo nos puede sacar adelante esta pandemia, bueno, lo que necesitas es precisamente hacer lo mismo que estamos viendo, que acabamos de estudiar. El que tú reconozcas que necesitas acercarte a eso. Tal como lo hizo Pedro, confiar en Él, reconocer que tú no puedes, que estás rebasado, que necesitas que Él tome control, porque Él tiene control, y que a través de su poder Él te salve, ¿no? Y que Él te dé fortaleza sobre esta situación.
Y para acercarnos a Él lo tenemos que hacer como Él lo dice, como nos enseña en la Biblia. La primera cosa que tenemos que reconocer es que somos pecadores, que le hemos fallado a Dios, que hemos seguido nuestra vida haciendo lo que se nos ha dado la gana y que eso nos ha generado esta terrible incertidumbre, ese terrible vacío en nuestras vidas y que por lo tanto necesitamos un Salvador. Alguien que nos salve del infierno que merecemos por nuestro pecado y del infierno que estamos viviendo aquí en la tierra, porque precisamente no estamos tomando decisiones en base a nuestras decisiones, a lo que nos dice nuestro peor enemigo, que somos nosotros mismos. Y Dios quiere ser ese Salvador. Él quiere salvarte del infierno que mereces, quiere salvarte del infierno que estás viviendo aquí en la tierra por dejar a tu peor enemigo controlar tu vida. Y por eso Él quiere nacer en tu corazón. Él quiere que tú le invites para que Él nazca, tome comando de tu vida, te regale el cielo y una vida abundante aquí en la tierra. Una vida que te dé poder, como se la dio a Pedro, para enfrentar esta pandemia y, más importante aún, enfrentar la muerte. Lo único que tienes que hacer es una oración. Vamos a inclinar nuestro rostro, por favor, y si tú deseas aceptar a Cristo, si tú reconoces tu necesidad de un Salvador, si tú reconoces que eres un pecador, repite en el silencio de tu corazón esta oración. Dios, ahora entiendo que tú me amas y que me quieres salvar. Me quieres salvar del infierno que merezco por mi pecado. Me quieres salvar también del infierno que estoy viviendo aquí en la tierra, al dejar a mi peor enemigo, que soy yo mismo, manejar mi vida. Y ahora entiendo que para salvarme mandaste a tu Hijo Jesucristo, quien murió por mí en la cruz, para derramar su sangre y con ella pagar todos mis pecados, pasados, presentes y futuros, para que si yo me apropio de ese pago, reconociendo que soy un pecador, reconociendo que yo no me puedo salvar, que necesito un Salvador y que ese Salvador es Cristo, tu Hijo, a quien tú mandaste a pagar por mí en la cruz, tú me regalas el cielo y una vida abundante aquí en la tierra. Yo necesito ese Salvador. Por eso te pido que tu Hijo Jesucristo entre a mi corazón, que tome comando de mi vida, que haga a un lado mi yo, que es mi peor enemigo, y que venga a sentarse en ese corazón para ser ahora el Señor y Salvador de mi vida. No quiero que sea mi amigo, mi cómplice, mi compañero, quiero que sea mi Señor y mi Salvador, entregándole toda mi vida, toda mi voluntad a Él para que Él ahora me guíe, me salve, traiga paz y gozo a mi vida. Te pido que tu Hijo Jesucristo entre a mi corazón. Te lo pido basado en las promesas de la Biblia, en el pago que tu Hijo Jesucristo hizo por mí en la cruz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ojalá hayas hecho esa oración. Yo la hice el 26 de marzo del 86, cambió mi vida. Realmente fue algo maravilloso. Ese día Cristo nació en mi corazón, yo empecé a leer la Biblia y ojalá tú lo hagas, que empieces a leer el Evangelio de Juan. Y ojalá tú te comuniques con la persona que te compartió este link y le compartas que ha recibido a Cristo para que Él te ayude a conocer más de Dios, a aprender más de la Biblia y a crecer en tu comunión con Él. Muchas gracias a este estudio y nos vemos el próximo lunes.